decir, eh, monitorean cómo varía el peso de la muestra húmeda durante el tiempo, hasta un tiempo suficientemente largo para que ya no varíe el peso. Y en otro evento, o sea, en una estufa a una temperatura mayor, etcétera, determinan lo que llamamos la masa seca. Y esa masa seca es la que nos va a permitir definir este contenido de humedad en base seca. Y eso es lo que tendríamos aquí en la tercera columna. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo el día de hoy, más o menos relacionado con esto y la tarea que va a tener que realizar para el jueves. Va a tener que ver con esto. Entonces tienen aquí la curva típica de secado donde relacionamos el contenido de humedad en función del tiempo y detectamos varias zonas de la curva, hablando en términos generales, un primer periodo. Ya ignoramos la parte inicial, ya les expliqué varias veces de qué depende. Y pensando que tenemos desde un inicio hasta un tiempo que se conoce como el tiempo crítico, lo que llamaríamos el periodo de secado constante, que se caracteriza porque la pendiente de esa recta obviamente es constante, ¿no? La de delta X en delta T es constante en toda esta trayectoria. Y a partir de este punto, del punto crítico, empieza lo que se conoce como el periodo de secado decreciente, ¿sí? Y esto se caracteriza porque la pendiente de la curva, las tangentes a la curva, van decayendo conforme transcurre el tiempo. Aplicando la definición del flux, que no sé si está aquí, va adelante. Aquí está, esta N, que relaciona la masa seca por el área de transferencia efectiva de transferencia por dx en dt. Tenemos nosotros el flux, ¿ok? El flux kilogramos por hora metro cuadrado en función de X. Hay una gráfica espejo de esta, que es cuando se grafica el flux contra el tiempo. Entonces va a dar exactamente la misma forma, pero van a tener, vean, el cursor va a ir de izquierda a derecha en la zona del periodo secado constante y luego hacia la derecha va a bajar con el periodo secado decreciente. Es una gráfica espejo, como le llaman. Es idéntica nada más que lo que sería pues el espejo. Entonces, este sería el flux. Aquí está definido como la masa entre el área por dx en dt. ¿Sí? Ya hablando en cantidades diferenciales, que se caracteriza porque de x inicial a una x crítica, esto va a ser caracterizado por un flux constante, único, porque en realidad depende de la pendiente. Y luego, después del punto crítico, hacia llegar a lo que sería el caso de equilibrio, ¿no? Aquí lo pongo simplificado como una recta, pero puede ser perfectamente aquí una curva, ¿no? O sea, bueno, algo que va curviando, o puede ser varias curvas, o puede ser una combinación también de una recta con curva, en fin. Eso va a depender de las características del sistema como se va secando, como habíamos comentado también en su momento, ¿no? O sea, tenemos el sólido con un exceso de humedad, empiezan a aparecer zonas secas y es ahí donde empieza a combinarse el mecanismo convectivo con el difusivo hasta que tenemos exclusivamente el mecanismo difusivo. Y eso se puede traducir de alguna forma en la manera como se representa esto o esta curva que está aquí en la parte de abajo. Y les comentaba también que puede haber sólidos, aún sin exceso de humedad externa, pero la transferencia de masa interna es muy alta, que puedan presentar siempre periodo secado constante, o también sólidos en los que tienen el fenómeno difusivo todo el tiempo, y periodo secado decreciente. Esa es la importancia, por eso la importancia de que conozcamos la forma de la curva del sólido que se está secando para establecer ciertas políticas en el funcionamiento del secador, ¿sí? No es lo mismo que yo someta el sólido a un efecto de temperatura elevado cuando tengo yo la parte externa del sólido seca, ¿no? O sea, expuesta a un exceso de calor.
En cambio, si yo tengo esto acá, pues yo puedo tener cierto margen para inclusive programar el funcionamiento del secador para eficientarlo más y en un primer periodo utilizar temperaturas altas y conforme va secándose, a partir del conocimiento de esta información, yo puedo moderar la temperatura para no quemar el sólido en la parte externa. En fin, son aspectos que están relacionados con el funcionamiento del secador. Ya, entonces hablábamos los métodos de cálculo directamente para o sea, el objetivo de alguna forma es el tiempo, ¿no? Es el tiempo de cuánto tarda un sólido en secarse de un contenido de humedad X1 a un contenido de humedad de X2. Para el caso del periodo secado constante, estaríamos moviéndonos en la zona que está aquí, o sea, X1 y X2, o sea, que son valores de contenido de humedad que van a estar mayores que el contenido de humedad que está en en el punto crítico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando satisfacemos esta condición, entonces podemos nosotros considerar que el flux, este NA, lo podemos sacar de la integral, puesto que es un valor constante, como lo estamos demostrando en este caso, ¿verdad? En el caso que estamos planteando. Y podemos integrarlo directamente y nos queda la masa seca entre el área de transferencia para el secado, el flux constante, ¿verdad? Por X1 menos X2. Entonces, conociendo la pendiente de la recta y la masa la masa seca y el área de transferencia, yo puedo conocer el flux y a partir de eso puedo calcular el tiempo de secado, ¿sí? Que queda igual a esta expresión, ¿sí? Les comentaba también que exclusivamente en el periodo de secado constante, donde tenemos el fenómeno de convección primordialmente, ¿sí? Tenemos estas ecuaciones que nos permiten calcular las condiciones de operación del secador a partir de los coeficientes convectivos de transferencia de calor, el H minúscula que está aquí, y esta KY, ¿no? Que es la misma KY, el mismo espíritu de la KY que veíamos en el caso de humidificación. O sea, una coeficiente de transferencia, vamos a llamarle exclusivo, del sistema aire-agua. Entonces, la definición plantea que el flux de calor en watts por metro cuadrado segundo, recuerdo que el watts es un joule segundo, ahí aparece el tiempo, es igual a el coeficiente por el área por T, la temperatura en la corriente de gas menos la temperatura en la interfase, que se puede aproximar a la temperatura de bulbo húmedo. Entonces ya podemos calcular nuestro flux de calor a partir de esta expresión, conociendo básicamente el coeficiente de transferencia de calor, que eso se conoce o se calcula a partir de correlaciones. Lo mismo sería para el flux, ¿sí? El flux aquí tendríamos el coeficiente de transferencia de masa por la humedad en la interfase, que es la humedad de punto de saturación, menos la humedad en la corriente de gas. Esta es la fuerza directora que genera la transferencia de masa de esa interfase saturada hacia la corriente gaseosa. Tenemos el coeficiente de transferencia, que está definido en estos términos, ¿verdad? Y el contenido de humedad. Aquí está mal. ¿Por qué está mal aquí? A ver, jóvenes. ¿Qué es lo que está mal aquí? O sea, el coeficiente de transferencia de masa como K
los kilogramos de vapor que se evaporan por metro cuadrado segundo, pero si lo multiplicamos por las unidades de la Y, humedad KY, me está quedando kilogramos al cuadrado, ¿no? De agua. Como que eso no. O sea, este de aquí, exactamente que el mismo criterio que se tiene cuando definimos la R cinética. Si ustedes recuerdan, vamos a considerar el caso homogéneo. Normalmente la R la definimos como moles por volumen por tiempo, ¿verdad? O sea, esa es la manera como definimos siempre la R. Aquí el flux lo definimos como ¿qué? Lo definimos en términos de... Despierte, ya estamos en la semana 9. O sea, aquí también hay otro error. A ver, detéctenlo. Es error y no, pues, porque si yo puedo pasar el área dividiendo, y entonces aquí ¿qué es lo que tengo? Pues les cambio la pregunta. ¿Es flux o flujo? Flujo de calor. Es flujo de calor. Es flujo, No es ¿no? flux. Aquí estamos hablando de flujo de calor. Uh-huh. ¿Y acá qué onda? En arriba, en Q, están mal las unidades. Ah, no. No, están bien. También, sí. Están bien porque no definí la Q, fíjate. Sí. Sí, o sea, así como está, lo que yo interpreto, o lo que deben interpretar ustedes, estoy hablando de flujo. Nada más que quede claro eso. Y si quiero flux de calor, este Q debería ir estrictamente dividido entre el área. Sí, profe. ¿Verdad? Para que te quede flux. Sí. Entonces, H, que es W entre M cuadrada a grado Kelvin, el metro cuadrado se va con el metro cuadrado del área y los kelvins con la temperatura y ya me queda flujo, me quedan watts, ¿sí? Joules por segundo, pues. Entonces está bien esto. Pero acá abajo, ¿qué onda? Tengo KY y esta KY, o sea, las humedades van kilogramos de agua por kilogramo de sólidos. Aquí está, aquí hay otro error, por andar haciendo las cosas rápido. Este kilogramo que está aquí es aire seco. ¿Está claro? Kilogramos de agua por kilogramo. Estamos hablando de la humedad del sólido. Digo del gas, perdón, de la humedad del gas. Entonces aquí deben ser kilogramos de aire seco en la KY. A ver, si quedamos de aire seco ahí, ¿cómo queda? Entonces esto se va con esto, ya nos quedó kilogramos de agua por metro cuadrado segundo. Entonces, si esto es flux. ¿Lo ven o no lo ven? De repente me gana la apuración de hacer las cosas y luego no estoy pero siguiendo ahorita con la explicación también de eso sirve, ¿no? ¿Sí queda claro cuáles son las unidades de la K? Y en este contexto, entonces sí nos queda evidentemente que el flux, o sea, es los kilogramos de agua que se están evaporando por metro cuadrado por segundo. Esto sí es flux. Entonces aquí nada más lo voy a poner para tenerlo claro. Estamos hablando de flujo de calor, y acá estamos hablando de flux. ¿Estamos? Para que no copien equivocado. Nada más tengan cuidado con eso. Acuérdense que el flux considera el área pues perpendicular a la dirección de la transferencia. Por lo tanto, la cantidad de calor necesaria para vaporizar X cantidad de agua, pues va a ser, la relación pues básicamente va a ser esta.
Pero aquí hay que tener mucho cuidado nuevamente con las unidades. ¿Cómo quedaría esto? Aquí está ya. Aquí está definido como Q entre el área. ¿Se dan cuenta? Aquí esto debería ir Q entre el área para que quede consistente. Q entre el área, que es flux de calor, igual al flux de masa por la lambda. Calor latente de vaporización en las condiciones normalmente de la interfase, por eso pone la W. Entonces nos queda que el flux va a ser igual a Q entre A, que va a ser el flux de calor entre la lambda. Entonces ya nos queda esto, con las unidades correspondientes. Vamos. Bueno, entonces, siguiendo con el repaso, está sirviendo para corregir estos errores. De lo anterior, se deduce que la temperatura del sólido puede aproximarse razonablemente a la temperatura del bulbo húmedo. Eso ya lo habíamos platicado. Ahora, efecto de las variables del proceso. Habíamos comentado que el flux de masa es función del flujo o del flux de gas del aire elevado a la 0.8, a una potencia de 0.8, 0.8. Y este efecto disminuye con la presencia de otros mecanismos. ¿Qué otros mecanismos pueden estar presentes? Pues aquí lo estamos analizando en ausencia, ¿sí? Ausencia de radiación y conducción. Si tenemos estos mecanismos ahí, ya tendríamos otros efectos que están asociados con el comportamiento del flux en función del flujo. ¿Ok? Del flux de calor, de masa. Luego tenemos que el flux, la evaporación, le voy a llamar, aumenta con la disminución del contenido, de la humedad del aire, o sea, es decir, se estrecha la fuerza directora entre la interfase y el medio gaseoso, o sea, mientras más húmedo es el aire, pues más lento podría ser la cantidad de agua que se está evaporando. Aumenta el aumento del flujo, el aumento de la temperatura, lo cual es hasta el sentido común, ya lo hemos platicado en otros casos, ¿sí? Entonces, eso sería la consecuencia, y el Na es independiente del espesor del material, del flujo. Luego, haciendo un símil con un caso de, como si estuviera evaporando, imaginen ustedes que tienen una superficie que está representada de esta forma. ¿Sí se ve bien? Sí, doctor. Sí. Tenemos una superficie, esto que está aquí una línea aquí medio rara, una curva ahí temblada de la mano, del pulso, es la humedad. Hagan de cuenta que este es un charco. Y esta es la superficie que está en contacto con una corriente de gas que tiene a su vez una temperatura, un contenido de humedad y una entalpía. ¿De acuerdo? Esa es la definición del aire que está corriendo y que está paralelo a la superficie que se está secando. ¿Qué va a pasar con el gas? Manda calor al sistema y el sistema evapora. Aquí la flecha debe ser al revés. Sí, va para arriba. Lo que pasa es que la dupliqué y se me olvidó cambiarle la flecha. O sea, el flux se va, pues se evapora. Y lo que hay en la interfase, que está aquí, pues sería temperatura bulbo húmedo y el contenido de humedad de saturación y con su entalpía de saturación también. Bueno, esto ya es parte de vamos a decir, lo nuevo de ahora. Para el cálculo del flux depende el coeficiente de transferencia. Esto se puede determinar experimentalmente o a partir de correlaciones. Determinar experimentalmente los coeficientes pasa por el teorema de Pi de Buckingham, que si ustedes recuerdan, una matriz donde ponen los parámetros que están relacionados con el sistema que quieren definir y las unidades fundamentales, y hacen una tabla donde van relacionando, por ejemplo, velocidad, ¿no?
y le ponen a L y T. Entonces aquí ponen en el caso de velocidad, ponen L1 y T, que está está dividiendo, le ponen -1, y así de esta manera el Reynolds van apareciendo dentro del análisis. Yo les recomiendo que revisen esa información que en algún momento yo creo que la han de haber visto, ¿sí? Desde la carrera. Entonces, para el flux para el flujo de calor, habría que ver si tenemos un flujo paralelo, como el que estamos manejando acá, o tenemos un flux perpendicular. En el sentido, el flux, me refiero yo a la dirección de la corriente de gas, ¿sí? Esto puede ser un secador de charolas, ¿verdad? Que el aire está pasando por la superficie de la charola, o bien pueden tener una charola que está en el fondo, contenida en una malla. El sólido lo tienen ahí metido en la malla y el flujo de calor, de aire, viene en esta dirección. Eso es a lo que se refiere flujo paralelo a la superficie de secado o flujo perpendicular, que sí hay un efecto en la correlación. Entonces, el Nusselt, definido como el coeficiente convectivo por la longitud característica entre el coeficiente de transferencia de masa, es igual a 0.664 por el Reynolds a la 0.5 por el Prandtl a la 0.33. Esa sería la correlación. Con un Reynolds que debe ser menor a 30.000 y un Prandtl que puede ser mayor a 0.7. Ese es el rango de aplicación. ¿Sí? Para otro rango mayor a 30.000, la correlación se modifica y queda 0.0366 Reynolds a la 0.8 por el Prandtl a la 0.33. Entonces, esta es una correlación que saqué del libro de Jim Coppis, pero en el Treiber viene otras equivalentes muy similares, ¿sí? Que las pueden revisar también. Y luego, estos en general se aplican en un rango de entre 45 y 150 grados centígrados, con un flux de masa de entre 2.400 y 29.300, y la velocidad superficial que corresponde a 0.61 a 7.6 metros por segundo. Cuando tenemos este rango, satisfacemos, la ecuación de la correlación se simplificaría, llamémoslo así, a 0.020 por G a la 0.8 directamente, y esto nos lo da en watts metro cuadrado segundo, que son las unidades típicas de un coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿Ok? Para flujo perpendicular a la superficie, tendríamos que el coeficiente es igual a 1.17 por G a la 0.37. En el rango de G de 3.900 a 19.000 kilogramos metro cuadrado segundo, y la velocidad de 0.9 a 4.6 metros. Estos son los rangos que son deseables que se respeten, ¿no? Acuérdense que las correlaciones, aparte de que trata uno de respetar ciertas similitudes geométricas, que ya lo hemos platicado también al respecto, ¿verdad? Sobre los problemas que vimos anteriormente. También es importante que las condiciones de temperatura, flujos, etcétera, tamaño de partículas, si es el caso cuando estamos hablando de sólidos granulares, todo eso de alguna manera permitiría hacer el cálculo del coeficiente, y ese coeficiente de transferencia de calor lo podemos utilizar para calcular el flux de calor, y una vez que conocemos el flux de calor, a partir de esta correlación de esta relación que estamos teniendo, podemos conocer el flux másico o la cantidad de agua que se está evaporando. ¿Sí? Esa es la cadenita que podemos establecer. Y por lo tanto, en el periodo de secado constante, este sería el tiempo que ustedes podrían calcular a partir de estas ecuaciones. LS sigue siendo la masa seca, la lambda, W, calor latente de vaporización, el contenido de humedad entre X1 y X2 mayor, cualquiera de los dos, X1 o X2, a la X crítica,
entre el área de transferencia por el coeficiente de transferencia de calor por la temperatura en el gas menos la temperatura en la interfaz. Y eso a su vez se puede relacionar con la ecuación que está aquí representada por en función de masa, ¿no? Tenemos LS X1 menos X2, el área KY. Aquí, ok, esto no debe haberlo puesto. De acuerdo a la nomenclatura, aquí lo dejo en términos más generales, porque está el peso molecular. Si tuviera aquí las Y primas, me boto el peso molecular. Es un poco lo que habíamos platicado con el asunto del CP, ¿se acuerdan? ¿No? Que los abrumé con esos comentarios. Pero pues así es esto, hay que tener cuidado con las unidades. Entonces, estas Y, de acuerdo a la nomenclatura que estamos siguiendo, están en base molar. En base molar, sí, en moles de agua, y entonces se van por mol de aire seco. A ver, ¿dónde afecta el peso molecular? Kilogramo mol de agua por kilogramo mol de aire. Si lo quiero pasar a masa, a ver, ayúdenme. Esa fórmula la vi tal cual, nada más estoy interpretando. O es esta masa para pasarla a moles. Si quedaría kilogramos de agua por kilogramo de aire seco y lo multiplicamos. Ok. Entonces estas Y son Y másicas, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Las primas son las molares, ¿no? Entonces le metemos la prima. Ahí está, ¿no? Porque kilogramos de agua, o sea, estos son kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Al multiplicarlo por el peso molecular, nos queda kilogramos de agua por kilogramo mol de aire seco. Y seguramente esto está en función de las moles. Habrá que revisar bien esto, porque aquí es masa seca por kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Entonces aquí arriba me quedan kilogramos de agua. Aquí la KY, si le hacemos caso a lo que hemos estado viendo, ¿dónde quedó la definición? Esto es igual a KY es kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. A ver. Vamos a ver. El área es metro cuadrado. Kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. Por el peso molecular. Ah, pues aquí está. Kilogramos, no. Kilogramos de aire seco por kilogramo mol de aire seco. Y esto multiplicado por kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Kilogramos de aire seco se va con kilogramos de aire seco. A ver cómo queda esto. Entonces nos siguen quedando a ver, y los kilogramos, y arriba tendríamos, pues arriba nada más tenemos kilogramos de agua, ¿no? Que no sé si ya estoy tentado a botar el peso molecular. Se me hace que sí. Si lo vemos como las unidades que estamos planteando, porque kilogramos de agua, y metro cuadrado por metro cuadrado. No, pues sí. Se va para afuera este. Así sí. A menos de que tenga otras unidades esto. Pero si lo manejamos en términos de lo que estamos planteando, que cae con kilogramos de aire seco,
sale sobrando el peso molecular. Porque, insisto, arriba quedarían kilogramos de agua, ¿no? Abajo multiplicamos metros cuadrados por kilogramos, la KY, kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. Entonces aquí el metro cuadrado se va, me queda flujo, kilogramos de aire seco por segundo. Y esto lo multiplicamos kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, los kilogramos de aire seco se van y nos quedan kilogramos de agua y se van con estos kilogramos de agua y nos queda el tiempo. Ahí está bien. ¿Sí está claro? Modifiquen ahí su peso molecular. Si tuviéramos moles, ¿dónde afectaría el peso molecular? En la K. K, ¿no? Tendríamos que estar definiendo la K en términos del kilogramo mol en lugar de kilogramos de aire seco. Entonces, kilogramo mol de aire, sí, exacto. Es kilogramo mol de aire seco por metro cuadrado grado Kelvin, que multiplica kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Y el peso molecular me permitiría pasar a kilogramos de aire seco por kilogramo mol, se van los kilogramos mol, me queda kilogramos de aire seco, así. Entonces, si definimos la KY en función de moles, el peso molecular aparece. Entonces, para no meterle ruido, como ya la definimos aquí arriba en términos de kilogramos, vamos dejándolo así, ¿no? Nada más, y yo insisto, este ejercicio que estoy haciendo a propósito es justamente, a propósito me refiero a meterme a analizarlo aquí con ustedes, es con el afán de remarcarles, así, hasta el cansancio, de que tengan cuidado con las unidades que manejan. Bueno, eso es en cuanto al periodo de secado constante. En cuanto al periodo de secado decreciente, ¿sí? Tendríamos, insisto, a partir del punto crítico, un mecanismo de transferencia de masa que va a estar dominando el proceso, que es el difusivo, que es el que está encargado de jalar literalmente la humedad de la parte interna del sólido hacia la superficie, que es la que está en contacto con la corriente de gas. Entonces el movimiento puede ser difusivo, puede ser capilar, ¿sí? Y hay un efecto que también puede también contribuir a expulsar el agua de dentro del sólido, que es el encogimiento, que a su vez el encogimiento como fenómeno físico que se da durante el proceso se puede deber, o sea, el efecto en la contracción, a que la ausencia de agua genera que hacia el interior hay una especie de acomodo de la materia seca, ¿verdad? O la materia que se está secando, y eso provoca que se esté encogiendo el sólido conforme se va secando. En ese contexto, les decía, un método de cálculo es por integración gráfica. Eso significa que tendríamos que conocer el flux. Entonces, para evaluar la gráfica del balance, ya lo habíamos comentado en su momento, este balance, ¿verdad? Y el flux lo podemos nosotros calcular de esta relación que está aquí. De aquí podemos nosotros conocer el flux. A diferentes contenidos de humedad podemos ir conociendo el flux y a partir de eso podemos establecer la política de establecer el flux de agua en el rango de humedad. Ahora X1 y X2 van a ser menores a XC para establecer el punto donde está en la zona donde están prevaleciendo el mecanismo difusivo. Pero en ausencia de que no podamos calcular, porque sí lo podemos hacer a partir de coeficientes de difusión, etcétera, el flux correspondiente, pues un camino que se podría seguir
es que conociendo el flux en función del tiempo, podemos nosotros conocer el área bajo la curva y entonces establecer un procedimiento que me permita calcular el tiempo. Nuevamente, el símil. Como somos ingenieros químicos, no hay que olvidar que nuestra principal herramienta que nos distingue son tratar las reacciones químicas. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un sistema donde no conocen la cinética de la reacción? Si ustedes recordarán, hay una gráfica, se las voy a poner nada más para que se acuerden de su curso, que seguramente ha estado muy interesante. Tienen aquí la gráfica donde ponen aquí 1 entre R. Chin, aquí ya me falló la R. Vamos a ver, vamos a poner aquí la R. Ahí está, esta es la tasa de reacción. En función de X, conversión, no es la contenido de humedad. ¿Y qué tenían? Pues tenían aquí una curva, si ustedes recuerdan, de su curso de reactores, una curva que era esta, que es lo que llamábamos la curva cinética, si ustedes recuerdan. Y para evaluar el balance, por ejemplo, un reactor batch, pues teníamos algo parecido a esto. Si ustedes, aquí teníamos Na por la integral de 0 a x1 conversión de x entre la R, la tasa de reacción. Y el área bajo la curva que tuviéramos nosotros entre un contenido de humedad, vamos a llamarle X1 y X2, ¿sí? Esto es lo que les permitía evaluar la integral. Y así conocían el tiempo de reacción en un reactor por lotes. Pues aquí tienen la similitud, jóvenes. Esta curva de aquí es el equivalente a esta curva cinética. Y aquí la curva de la cinética de reacción, que está asociada con el... Y es también el inverso de R, y aquí es el inverso del flux. ¿Se dan cuenta? Nada más para que recuerden todo lo que van viendo y cómo hay similitudes y están relacionados los conceptos unos con otros. O sea, la forma de atacar digamos, los problemas son similares. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Y eso es un camino. Conociendo el flux, el inverso del flux en función de la conversión, del contenido de humedad del sólido entre un valor X1 y X2, el área bajo la curva me permite calcular la integral y esa la multiplicamos por la relación de la masa seca al área y nos permite calcular el tiempo. Luego, en el caso del periodo secado decreciente también puede suceder, como les había comentado también en las gráficas típicas que hemos estado viendo, que esto puede ser una relación lineal. Si es una relación lineal, podemos tener un caso como este, donde tenemos una ordenada al origen diferente de cero, o podemos tener una ordenada que parte de cero. Son los dos casos que podríamos analizar a la luz del periodo secado decreciente, y esto sería o NA igual a AX, donde A es la pendiente de la línea, una línea recta que pasa por el origen, o una NA que pasa por un origen B, cualquiera, la pendiente por X. Estas son las relaciones que tendríamos nosotros. O sea, seguimos hablando de que el flux va a ser igual a LS entre A por DX en DT. ¿Sí? Esto es lo que ya conocemos, digamos. NA igual a esto. Y puede ser igual a X o puede ser igual a B más B, a B más a X. En el caso en que vamos a ver el caso que pasa por el origen. En el paso, aquí no lo puse. Se me movió la línea. Sí, esta cosa debe de ser
Ya que como esa imagen no la voy a poder. Esta estrictamente tiene que ir así. De aquí, de este punto a 0. O bien puede ser, a ver, esto es un punto cualquiera. Ah, no, ese es otro caso. Este caso es considerando, no hay nada que ver con esto. Esta es otra relación. Se las debo. La próxima clase se las comento. Esta. Pero es que es muy simple. Sin embargo, aquí lo que está haciendo, perdón por el lapsus, es que estamos considerando todo el punto entre el punto crítico y el punto de la X de equilibrio que coincide con el flux cero. Y esta define la pendiente de todo el sistema como NAC entre XC. ¿Sí lo ven? Ahora, para cualquier par de valores de X que queden en esta zona, pues la pendiente ya la definimos conociendo el flux en el punto crítico y el contenido de humedad crítico, porque sería el flux en el punto crítico más un punto cualquiera, pero como estamos aquí, a diferencia de este caso, ahorita lo vemos, aquí el flux es 0 y en el caso de la X estamos hablando de la XC, que sería este punto y el punto que está acá. Y este punto que está acá, a ver, punto que está ahí va a ser igual a déjame, estoy viendo mis apuntes. Que eso puede ser. Aquí está. Y XX0. Aquí está. Aquí me faltó. Aquí, esta, no lo puedo, como la tengo asociada, esta debe ser NaC menos XC menos X de equilibrio, que son dos valores que yo puedo conocer perfectamente bien. Estas, considerando la curva de secado, puede ser la X de equilibrio es esta que les decía yo. Normalmente cuando ustedes hacen este experimento, dejan que corra el tiempo hasta que llegue el peso constante y esa sería la correspondiente a las condiciones de equilibrio, a las condiciones del secador que están manejando. Entonces este es un valor que perfectamente pueden conocer y XC también lo conocen siguiendo esta ruta. Ya veremos qué método. El Excel ayuda mucho a este análisis. Y en ese contexto, el análisis que estamos aquí viendo, faltaría esa X. Déjenme ponerles. A ver dónde anda. Quedaría esta X. Ahorita voy a irme a las curvas estas que he estado tomando en el Excel para luego pasarlas al apunte. Déjenme, para ir directamente al análisis. Entonces, híjole, ahí la llevamos. Con que me aguante 3 semanas más la maquinita esta. Aquí está. Esta ecuación debe de considerar X con asterisco.
a variar. Esta X con asterisco debe de quedar sin la restricción de subíndice. Y esta es la ecuación que se utiliza. El área igual a NAC menos 0 entre XC menos X de equilibrio. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que conozco de los dos extremos, siempre y cuando se cumpla que esto es una recta. Y entonces ya una vez que conozco la pendiente, que la defino de esta forma, yo puedo conocer a cualquiera X, yo puedo conocer las N's correspondientes y puedo proceder a los cálculos que hemos estado viendo. ¿Ok? Por eso yo después lo arreglo. Pero y esto es lo que permite obtener esto. Por eso me llamó la atención porque sí respeté la X con asterisco aquí. Entonces queda que el tiempo, considerando que el periodo secado constante es todo esto y que va desde XC decreciente, de XC a X con asterisco, puedo obtener el tiempo a partir de esto. Esto es un tiempo a partir del análisis gráfico, conociendo el flux correspondiente al punto donde tenemos el punto crítico. Aquí la condición es conocer NC. Ahora, el otro caso, es el caso general, vamos a llamarle así, donde tenemos la pendiente que está definida de esta forma. Creo que aquí se puede ver más claro. La pendiente aquí está definida en términos de ¿qué? Pues en términos de NA1 menos NA2 entre X1 menos X2. Esa es la pendiente cualquiera. Y esto puede ser porque pudiéramos tener una situación, se los digo tal cual, después lo borro, pero ¿dónde está? Insertar. Que pudiera, pues se pudiera dar el caso, ¿eh? Se pudiera dar el caso, o puede ser inclusive más frecuente que de lo que estoy tratando de decirles, que yo tuviera, por ejemplo, voy a encimarlo aquí, una recta aquí, ¿sí? Una recta, y luego seguida de una curva. Eso sería, por ejemplo, una posibilidad. ¿Sí? Esta curva que está aquí, esta línea que está aquí, puede ser una posibilidad. Una parte lineal y luego una parte típicamente curva. Son situaciones que perfectamente se pueden dar. Entonces, esto ya cobra interés porque a lo mejor X1 y X2 están en esta zona. O yo me ubico en esta zona, y eso es válido también, que ustedes aproximen a una relación lineal cierta parte de la curva. Por ejemplo, aquí pueden ustedes hacer un tratamiento entre este punto y este otro punto como si fuera una recta. Pero esta recta ya tiene una pendiente diferente a esta otra y es diferente a esta otra. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la forma como se procedería a analizar las curvas de secado. O sea, no vamos a tener una relación lineal así bonita, ¿no? Siempre habrá ahí dispersión por el mismo trabajo experimental. Pero estas situaciones se pueden dar, evidentemente. Entonces, en base a esto, a cualquier situación, hagan de cuenta que esta recta fuera una cierta zona aquí comprometimos a que es todo el periodo secado decreciente, ¿de acuerdo? Inclusive hay otro esquema que está asociado con la curva que la recta que es desde aquí hasta acá. Y entonces esa sí va a ser NC menos 0 entre XC menos 0. Aquí, si es que la recta cae dentro de esta relación. Entonces, nada más es cuestión, son integraciones muy simples. Les pediría que lo hicieran. Aquí está, esta expresión que estamos manejando acá. Y esta corresponde básicamente, no es cierto, a NA, al flux en esa zona, pero que está enmarcada en esta situación.
Y aquí la que sí es cierto es que esta debe ser C. ¿Ok? Bueno. No me inquieta estar aquí modificándolo porque esto me ayuda a hacerles hincapié en todos los análisis que estamos viendo. Entonces esto es XC menos X de equilibrio, como ya lo estamos demostrando. Y en el otro caso es X1 y X2 que están dentro de la zona, pero que no necesariamente van a ser toda la recta como si fuera un comportamiento de recta. Vuelvo a insistir, el comportamiento de un secado que puede ser desde acá, puede ser siempre una curva, periodo secado decreciente, donde no tengan periodo secado constante, pues puede ser una curva y una manera de atacar el problema, compuesto que los tiempos son aditivos, periodo secado constante más periodo secado decreciente. Se habla inclusive de periodo secado decreciente 1, periodo secado decreciente 2. Este sería para mí el primer periodo secado decreciente y esto de acá podría ser uno o dos casos más de periodo de secado. Y los tiempos que yo enmarque entre este punto y este otro punto y este punto y este otro punto, se los voy a sumar y eso me van a dar el tiempo total de secado, considerando toda la problemática que se puede dar aquí. ¿Está claro? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está claro o no? ¿O hay algún comentario al respecto? En lugar de estar aclarándolo, lo estoy confundiendo. Díganme. Yo tengo una duda, profesor. Dime. Dijo que la curva de equilibrio se va a obtener por los valores que se dieran, que se van a dar en otra curva. O sea, la curva de equilibrio, de alguna manera, sería esta que está aquí. Esta tú vas a trabajar a nivel laboratorio con esta política de trabajo. Es decir, tú tienes una termobalanza o puedes tener el mismo secador que como el que se hace la práctica de secado, que desgraciadamente ahorita está en veda. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver. Esa práctica, operando el secador de charolas. Meten el secador de charolas y si se fijan en el equipo que está ahí, déjenme ver si lo tengo aquí rápidamente a la mano. Espérenme un segundo. Que sí es... La humidificación. Este es el secador. Este secador es el que tenemos en la UAM. No sé si de ustedes cuántos llevaron esta práctica. Si hay alguno que lo hizo. ¿No? Conmigo hay 15 agentes inscritos en procesos 2. No sé si con los otros colegas que están dando en la misma práctica, no sé si vieron esto. No sé, ni tampoco voy a poner aquí a interrogar nada. Simplemente este secador tiene una entrada de aire. Aquí hay un ventilador inverso, llamémosle así, que manda el aire hacia acá. Y con este anemómetro que está acá, ubico la humedad, la velocidad superficial del gas. Con eso ya conozco el flujo, ¿sí? Con estas dos perillas, una de ellas es para controlar la temperatura de alimentación del aire, aquí hay un banco de resistencias, y el otro es que para controlar la velocidad del ventilador para mandar mayor o menor cantidad de aire. Aquí colocan ustedes las muestras de sólidos que van a secar, y esta balanza les permite en tiempo real monitorear cuánto pierde de peso el sólido conforme se va secando en función del tiempo. Y eso es todo el experimento. Ahora, esta pistolita que está aquí es una pistolita que tiene un par de termómetros. Uno de ellos está ligado con una gasa húmeda para obtener bulbo seco y bulbo húmedo. Y en estos puntos negros que están aquí antes y después de la zona del secado, este es propiamente el secador, ¿de acuerdo? Aquí conocen bulbo seco y húmedo del aire que llega, bulbo seco y húmedo del aire que sale de la zona al ponerse en contacto con esta cantidad de sólido.
Eso es el experimento que se tendría que haber hecho con ¿cómo se llama? En procesos de separación 2 del laboratorio, procesos químicos. ¿Sí? Bueno, salgo de la demostración, me regreso. Y esta es la forma como hacen la tabla, y aquí le agregan bulbo seco y húmedo de entrada y salida, bulbo seco y húmedo de entrada y salida, y con esto pueden hacer sus balances de materia y de energía, que es lo que hicieron, por lo menos conmigo, en el laboratorio de procesos químicos 2. La única cosa que les faltó fue haber utilizado el equipo, porque pues ahorita estamos vedados de acceder a la UAM. Pero les di datos experimentales de otros compañeros que han hecho los experimentos y los trabajaron. Bueno, regresando aquí al caso. Entonces, esta es la forma como se pueden establecer los tiempos de secado en estos dos casos. Falta el otro, que es el que considera que la X de equilibrio es 0 cuando tenemos que partimos de 0. Esa fórmula se las debo. El próximo jueves se las planteo. Entonces, y lo importante, pues aquí tenemos la manera de calcular el tiempo. Aquí fíjense que estamos manejando la media logarítmica, que es esto. Una vez que nosotros definimos, o sea, estas ecuaciones de NA conociendo B y la pendiente, al integrar podemos simplificar todo el término en función de la media logarítmica de los fluxos, que es NA1 menos NA2, NA1 menos NA2, entre el logaritmo natural de NA1 entre NA2, que es la manera como definimos la media logarítmica de un proceso, de un parámetro, ¿no? que se maneja como la temperatura, los intercambiadores de calor, etc. Y de esta forma, pues insisto, conociendo esa media logarítmica o conociendo los fluxos en los puntos 1 y 2, podemos calcular el tiempo de secado. Otra manera es la parte de difusión. Aquí el parámetro de ajuste es justamente el coeficiente de difusión. Ese coeficiente de difusión, si lo consideramos constante, estarían estas ecuaciones de continuidad para una placa, para un cilindro y para una esfera. Bueno, hasta aquí, ¿dudas, jóvenes? ¿Dudas, comentarios? ¿O algo que se le parezca? Yo por el momento, yo no, doctor. Bueno. ¿Algún otro que quiera comentar? Bueno, aquí vean, hay un ejemplo que viene en el libro que me va a servir para remarcar las cosas. Aquí cambió porque ya en la nueva edición viene ya en el sistema para no meterle ruido. Y esto es un 40, ¿qué? Déjenme analizar, dejen nada más corregir esto para no meter información innecesaria. Aquí este es el ejemplo. Y aquí estamos hablando de 40 kilogramos de sólido seco por metro cuadrado. Entonces, eso lo tienen ahí en el libro. 40 kilogramos de sólido seco por metro cuadrado. Que es el equivalente a lo que estaba ahí puesto en unidades inglesas. Nada más para no meter ruido. Y luego hacen alusión a la figura 1210 que viene ahí en el libro. Entonces, se trata de calcular el tiempo que tarda en secarse un sólido entre 25 y 6% de humedad. Noten que no están poniendo humedad base seca. Ojo. Primer comentario y fuerte. Si ustedes no les especifican qué es la base seca o no tienen la evidencia de que se trate de base seca, no tienen ustedes por qué considerarla.
¿sí? Si yo le digo 25 a 6% de humedad, estamos hablando de un sólido y un contenido de humedad en base húmeda. ¿Sí? Estos son fracciones. Para que ustedes me interpreten a mí que yo estoy diciéndoles que estos contenidos de humedad son base seca, les debo de especificar que se trata de una humedad base seca. ¿Ok? Lo mismo acá. Ya no hay duda porque es sólido húmedo. Pues yo les pusiera, el peso inicial es 160 kilogramos, así tal cual. Debo de especificarles que se trata de masa seca si es que quiero que interpreten que se trata de masa seca. Si no, al hablar, aquí lo están haciendo explícito, pero insisto, si yo les hubiera puesto peso inicial 160 kilogramos, interpreten lo que son 160 kilogramos totales. O sea, fase sólida, seca, más el agua que contiene. ¿Sí? Eso digamos, sería como los tips que tienen ustedes que aprender para leer. Así como les decía, la carta psicométrica, si ustedes la analizan, toda está referida, todos los parámetros que calculan están referidos a una base seca de aire. Son detalles que son bien importantes pues, para la hora de los cálculos. Entonces nos piden calcular el tiempo de secado entre este rango de humedades. Entonces voy a ir al Excel y la gráfica 1210 es esta que está aquí puesta en el sistema. Entonces, de entrada, como les comentaba, el peso inicial del sólido húmedo son 160 kilogramos. La relación LS, o sea, masa seca al área de transferencia es de 40. O sea, ya no están dando inclusive la LS entre el área. 40 kilogramos de sólido seco en metro cuadrado. Eso es lo que ustedes tienen, relación masa de sólido seco a superficie de secado. El rango es de 0.25 a 6% de humedad, base húmeda. ¿Ok? Entonces, el análisis nos lleva ahora sí a la base seca. La base seca va a ser esto que está aquí planteado. 0.25 entre 1 menos 0.25 da 0.33, 0.06 entre 1 menos 0.06 da 0.064. Estas son las equivalentes al contenido de humedad base húmeda en base seca. O sea, de 0.25 pasa a 0.33, de 0.6 pasa a 0.064. Bueno, aquí son, a ver, esto es 25. También aquí hay un error. Si lo vemos como porcentaje, es de 25 a 6% de humedad, ¿están de acuerdo? Si ya lo manejo como las fracciones 0.25 y 0.06. Viéndolo así, ya me queda 0.33 y 0.064 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Entonces, ya tengo mi base seca. ¿Por qué la hice así? Porque aquí está definido en términos de base seca. Si se fijan, rapidez de secado por eso la 3 kilogramos evaporados por metro cuadrado. ¿Por metro cuadrado? ¿Qué? Segundo. Aquí esta me sale sobrando, ¿eh? Y acá estamos poniendo kilogramos de humedad, o sea, de agua por kilogramo de sólido seco. Entonces estamos en base seca. Esta curva es base seca. La información que saque de aquí me va a dar directamente valores en base seca. Entonces, ¿cómo voy a mover en esta gráfica? Pues me voy a mover entre 0.33. Voy a ponerlo ahí, a ver si me deja. No. Sí, como no. Tiene que dejar. 0.33, ¿dónde les gusta que quede? Aquí es 0.35. Vamos a poner esta recta aquí. Nos vamos a mover entre este punto. ¿Sí? Ahí la voy a poner.
Y ¿cómo se llama? El otro, que es .064. .064, ¿qué les gusta? Aquí esto sería .05, 06. Vamos a pensar que aquí fuera. Ahí está. Entonces nos vamos a mover entre estos dos rangos, entre este valor y este valor. Lo que me están pidiendo que calcule como tiempo de secado es este rango, ¿no? De humedades, vamos a decir, grosso modo, .33 a .064. Entonces, el tiempo de secado es lo que tengo que calcular. Ahora, en la observación del sistema, de la curva, por eso es importante conocer la curva. Aquí además, vean ustedes, para que vean que no les miento, que tienen aquí una sección recta y luego la curva. O sea, depende pues de cuál es el mecanismo que domina de transferencia de masa interna. Bueno, en este rango estoy yendo de una zona hasta un contenido de humedad crítico que corresponde al secado, el periodo de secado constante. Y luego después tengo un punto que podría ir de aquí al punto D y todavía del punto D al punto final, punto 0.64. En el caso que analizamos aquí, nos permite tener este análisis. Porque, si se fijan, entre punto 33 y punto 20, yo voy a tener un solo valor del flux, que es de punto 30. Y dependiendo de las divisiones que yo haga aquí, voy a poder leer los demás fluxes, ¿sí? O sea, para punto 15, yo voy a tener aproximadamente punto 23, algo así, ¿no? Punto 22.5, algo así, que sería el flux correspondiente a este contenido de humedad base seca de punto 15. Para punto 1, yo voy a tener un punto 15 como flux, y en punto 0.64 voy a tener punto 0, lo que sea, punto 0.6 o punto 0, quién sabe qué. ¿Ok? Entonces, eso es importante. O sea, a partir de la curva podemos establecer la estrategia de cálculo y podemos dividir nuestros segmentos, y dependiendo de la información que tengamos, en diferentes cálculos. Lo que les quiero decir también es que este va a ser un tiempo de periodo secado constante. Vamos a suponer que este será un tiempo del periodo secado decreciente primero, y otro tiempo correspondiente al periodo que está aquí entre D y el punto final. Pero si yo nada más me baso en la gráfica, yo voy a ir el flux constante y luego yo en el rango de humedades que yo defina puedo leer directamente los fluxos correspondientes, que es como lo resuelven ahí en el libro. Entonces, teniendo toda esta información, de la gráfica encuentro que XC punto crítico es punto 20 y el flux correspondiente es punto 0.3 por 10 a la menos 3. Acuérdense que este 10 a la 3 se pasa dividiendo y nos queda punto 3 por 10 a la menos 3 kilogramos de agua por metro cuadrado segundo. ¿Ok? Periodo de secado constante va de punto 33 a punto 20. Entonces, eso yo lo calculo directamente aquí, porque conozco LS en A, que es 40, y la diferencia de humedades entre el punto de inicio, X1, y X crítica, punto 33, punto 20, ¿sí? Y esto me va a dar 17.333 segundos. Eso es lo que me da esta situación. El flux dividido entre punto... bueno, se me da que aquí le exageré con los ceros. Sí, ¿no? Se me fue un cero de más. Menos 1, menos 2, menos 3, sí. Ahí está. Pero sí, el valor está correcto. A ver, chéquenlo. No voy a ser que estoy dando gato por liebre. Es punto 33 menos punto 2
Eso lo multiplico por 40 y lo divido entre .203. Da 1700. 1733.33, doctor. Ah, no, espérate. Estaba bien. Sí, se estaba bien. Estaba bien. Era 3 por 10 a la menos Sí, 4. pensaba que era 3. Sí. Perdón, no dije nada. Ahí está, el valor es correcto. ¿Sí? Si no, ahí lo checan en el libro. Luego, lo que les decía, periodo de secado decreciente van a ir de .2 a .064. O sea, aquí no vamos a distinguir entre esta zona que es un periodo de secado decreciente, vamos a decir, influenciado, llamémoslo así, por el aspecto convectivo, pero que el agua que está saliendo viene de la parte interna del sólido, y luego ya la zona donde realmente es pura agua que viene de dentro y que es difusión la que está controlando el proceso. Yo podía haber hecho un análisis planteando, es más, se lo dejo como tarea, yo lo voy a resolver también, el jueves lo podemos discutir, debe de dar más o menos parecido el tiempo total, pero pueden ustedes dividir entre este punto y el punto D un cálculo considerando que el flux en esta zona es un flux constante, con la pendiente, perdón, es una pendiente constante también. ¿Por qué? Bueno, porque están asociados con una línea recta. Y el área de aquí va a ser igual a X, a NC menos N, que está aquí definido por punto 15, entre XC y la X que podríamos llamar X1. Entonces ahí, y resuelven aplicando la fórmula que acabamos de ver por el tiempo. Y luego después pueden ustedes hacer aquí el análisis, nada más en este tramo, que es el que correspondería ya a una curva, ¿no? Y entonces aquí lo más cómodo es, conociendo los fluxes, pues ponen puntos aquí intermedios y ven los fluxos correspondientes y hacen el cálculo del área bajo la curva. Entonces, en este caso específico, vamos desde el punto crítico, desde el punto crítico hasta el punto 0.64. Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar es esta integral, que es LS entre A por la integral desde punto 20 hasta punto 0.64. Acuérdense que aquí hay un signo negativo, porque la pendiente es de X en X es ¿cómo se llama? Negativa. De X entre N a negativa. Entonces invierten los límites y nos queda desde punto 0.64 a punto 20. Entonces tenemos punto 20, dividimos de punto 02, puntos 18, 16, 14, 12, 1, 8 y punto 0.64. Procedemos exactamente igual que hemos hecho para los casos de ¿cómo se llama? De enfriamiento de agua o de deshumidificación. Conocemos los fluxes que están ahí, que son valores que lo leemos directamente aquí aproximadamente, y después sacamos el inverso. Y esto es lo que nos da estos valores que están aquí, y es lo que graficamos. O sea, aquí graficamos 1 entre NA en función de XA. ¿Está claro? Entonces eso me permite evaluar el área bajo la curva, con lo cual ya defino esta zona que corresponde al periodo secado decreciente. Defino cuatro intervalos. En principio se supone que deben ser equidistantes. Ahí está. Entonces ya tengo ahí los valores correspondientes y saco valor de Y0, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4 y cumplo con la condición de alternar 4, 2, 4 y al final
Tanto el primero como el último no van afectados por ningún valor. Y el 4, 2 y 4 se tienen que ir alternando de tal suerte que el valor, el penúltimo que tengamos en la serie de valores que estamos siguiendo para evaluar el área bajo la curva, debe de ser 4 y luego ya otro queda 0. Queda, digamos, libre el valor de los extremos son sin número y luego va alternado 4, 2, 4. Si le meten otro número, otro número que no sea par, lo que va a pasar es que les va a quedar aquí el 2 y luego queda esto. Ya no, se pierde pues el espíritu, vamos a llamarle así, del método que se está planteando. Y eso nos da, evaluando el área bajo la curva, nos da este valor, 46.024 segundos. Por lo tanto, el tiempo total del sistema va a ser la suma de los dos tiempos. Entonces podemos decir que este sólido que estamos aquí analizando, para llevarlo de 25 a 6% de humedad, o el equivalente en base seca, pues tendríamos que invertir 17 horas, 17.6 horas, o 63.357 segundos. ¿Cómo la ven? Está fácil, ¿no? Esto se me quedó aquí solo. Entonces esto lo voy a mandar por acá. Tiempo total, la suma. Y esto es parte de lo que estaríamos viendo. Esta es la respuesta. ¿Algún comentario, jóvenes? Se quedaron callados. No es tan papita, ¿no? Como dicen ustedes el tema, ¿eh? O sea, tiene lo suyo, pues. Pero insisto, creo que esto redondea muy bien todo el análisis de los procesos de separación que estamos viendo, que se ven a lo largo de todos los dos cursos. El curso de ¿cómo se llama? Pues, o sea, ustedes en principio, habiendo llevado los dos cursos de proceso de separación, tienen en el primero, vieron absorción, que su tratamiento es muy, muy, muy similar a estos procesos que hemos estado viendo. Y tienen el de extracción líquido-líquido. ¿Sí? El proceso es 1. Que les había comentado en su momento, muy al principio de la clase, que la diferencia o la característica de los procesos de separación 1 con respecto a los de 2 es que en el caso de los procesos de separación 1 requirieron de otra fase para efectuar la separación. Léase, por ejemplo, si van a quitarle un soluto, un contaminante a una corriente de aire, al ponerlo en contacto con un solvente líquido, pues provocan la absorción, ¿verdad? Y eso es lo que provoca la separación. Entonces ahí utilizaron, su sistema de referencia es el aire, la mezcla de aire con el contaminante o el soluto, y le meten el aire como en la segunda fase. En el caso de extracción líquido-líquido, ya no se diga, tienen una solución madre, una solución de un solvente con un soluto que quieren extraer para purificar más el aire. El líquido, esa solución madre, y lo ponen en contacto con otro líquido. ¿Cuál es la condición? Pues que tengan un grado de mezclado mínimo. Si no es que no se mezclan en absoluto, para generar la presencia de otra fase, aunque sea líquida, y con eso provocan la transferencia de masa de la fase 1 a la fase 2, de la fase madre a la fase solvente.
En el caso de los procesos que estamos analizando aquí en el proceso 2, les comentaba que lo que se logra, para lograr la separación, lo que se hace es meterle energía al sistema. ¿Sí? Entonces, en el caso de la destilación, pues básicamente lo que hicimos es a través del rehervidor que está en la parte inferior de la torre, pensando en la torre fraccionada, estamos metiéndole calor al sistema para provocar la separación en base a la diferencia de volatilidad de los componentes que están en la mezcla. En el caso de extracción líquido del enfriamiento de agua, pues estamos hablando de poner en contacto una corriente de agua con una corriente de aire, ¿no? Y en el contacto hay un proceso de evaporación y es lo que provoca el enfriamiento del agua, ¿verdad? Y la humidificación, que aunque no es el objetivo de esta operación en ese contexto, pues se da como forma natural. Hay cierta cantidad de agua que se evapora, ¿verdad? Y que es arrastrada por el gas. En el mismo caso por ejemplo, de humidificación, pues tenemos un proceso en el que, siguiendo la curva de enfriamiento diabática, pues el aire se enfría literalmente conforme se va humedeciendo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los efectos térmicos asociados con la operación. Y en secado, pues eso es la operación también, al igual que la de humidificación, donde tenemos una competencia, digamos, o una transferencia simultánea de calor y masa. O sea, el aire es el agente que porta el calor, lo cede al sólido húmedo, provoca la evaporación y a la vez el flujo que se genera sale del sistema arrastrado por el mismo aire, una vez que generó, que mandó el calor al sistema, ¿no? Entonces, esa es digamos, la similitud entre los procesos de separación. Y todos, de alguna manera, tienen una referencia que es la condición de equilibrio, ¿verdad? En este caso que estamos nosotros analizando aquí, tenemos las curvas correspondientes, en el caso del secado, y lo que sería el equivalente a la curva de equilibrio sería pues, la curva esta de secado que estamos manejando aquí, ¿no? O sea, estas curvas que están aquí. ¿Ok? Pero ya una vez que tenemos definida la curva, les digo, esta es una información muy importante. Vuelvo al símil con la cinética química. Cuando tienen una curva, en la cinética química siempre va a ser una curva, la que van a encontrar al variar concentración en función del tiempo. Nada más que esa curva puede ser muy lenta o puede ser muy rápida, casi instantánea. Y siempre va a tender también a un valor de equilibrio, ¿verdad? Y esto lo que nos está indicando es si tiene una cinética de reacción rápida o una cinética de reacción muy lenta, que va a estar asociada con el nivel de energía de activación. Es decir, como ingenieros químicos interpretamos el fenómeno y nos explicamos el comportamiento de las curvas. En este caso de secado, tenemos que proceder de manera similar, ¿no? O sea, ustedes tienen que saber interpretar qué es lo que está sucediendo con un comportamiento de este tipo cuando lo grafican y ubicar las diferentes zonas y explicarse a qué obedece una zona de este tipo y otra zona de este tipo. ¿Sí? Entonces, por eso que cuando empezamos el tema, planteamos esta situación que nos permite de una manera muy gráfica, simple, encontrar la explicación del cómo se da la transferencia de calor del medio gaseoso a la interfase y luego el flujo de agua que se está evaporando y que obviamente tenemos un punto donde va a empezar a aparecer ciertas zonas secas del sólido, secas para el gas que está pasando. El calor, si quieren, es el mismo que se está transfiriendo del medio hacia la interfase, nada más que, por ejemplo, en este caso, les agrego comentarios. En este caso se considera que la cantidad de calor que cede el gas
a la interfase saturada es exclusivamente la cantidad de calor que se requiere para evaporar una determinada cantidad de humedad. Cuando ya tenemos esta zona, ya parte del calor que sigue cediendo el aire sirve para seguir evaporando, pero a la vez empieza a calentar al Mi sólido. amigo Omar, con el que me ayude. Aguas con el micrófono. Y cuando tenemos prácticamente toda la zona seca, simplemente el calor que metes aquí también sigue calentando al sólido y sigue evaporando el agua que alcanza a salir de la parte interna. Esas son las interpretaciones que hay que dar a toda esta información. Por eso vamos a decir, es esencial cuando se quiera conocer cómo se seca el sólido, quieren calcular o quieren diseñar un secador, pues es importante que sepamos, que tengamos esta información clara para que podamos saber cuánto tarda el sólido en secarse de un contenido de humedad a otro como el que estamos analizando aquí. ¿Sí? El sólido partió de aquí y llegó acá. ¿Cuánto tardó en secarse todo este tiempo? Bueno, pues aquí sabemos que ya en base al análisis que tarda 17 horas. Bien, esa es la información. Yo les espero que ustedes revisen este problema. Es un problema resuelto, estoy de acuerdo, pero sí es importante que en base a lo que les estoy platicando, pues vayan fijando las ideas del análisis de esta operación. De tarea, aparte de esa que les dije yo, quisieran así, que vayan, calculen cuánto tarda en secar el sólido entre el punto C y el punto D. ¿Sí? Calculando la pendiente, que es única. Y la pueden calcular entre NC menos, vamos a llamarle ND, entre XC y XD. O sea, van de punto 30 a punto 15 y de punto 2 a punto 1. Esa es la pendiente. Entonces calculan el tiempo correspondiente en el secado decreciente con las fórmulas que acabamos de analizar previas. ¿Estamos? Con estas fórmulas que están aquí. Que vienen ahí en el libro. Estas que están aquí. Si quieren, apunten esto, por favor. Falta la que de plano pasa por el origen, ¿eh? Pero esa la pueden hacer ustedes, directamente. Cuando terminen me avisan, ¿eh? Ya, profesor. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tarea
revise, por favor, el problema 12.4, que está al final del capítulo 12. Léanlo con detenimiento. Interpreten bien lo que está planteado ahí. Y la clase que entra el jueves vamos a discutirlo. Pero sí me interesaría mucho que trajeran claro cómo atacar el problema. No les quiero dar ningún tip para que ustedes mismos se hagan una autorreflexión de cómo resolver el problema. ¿De acuerdo? Y lo discutimos. En la clase que entra nos dedicamos a hacer este cálculo para que ustedes vean cómo, y lo interesante va a ser, obviamente, pues ver cómo le hicieron o qué interpretaron o cómo trataron de solucionar el problema para ¿cómo se llama? En base a lo que discutamos, pues que quede más firme la idea. Ese es un problema en el que básicamente empiezan con esta información. Les están dando esta información que está aquí asociada con la tabla, esta tabla, cómo trabajan, usen el Excel para determinar el punto crítico, etc. En fin, háganlo, a ver cómo le hacen, a ver cómo se hacen bolas con ¿cómo se llama? Con el análisis. Me interesa saber cómo lo están planteando. ¿Está claro? Pues por mí aquí les dejo y ya váyanse preparando para el próximo sábado, ¿eh? Para el examen. ¿Comentarios? Todo bien, doctor. Muchas gracias. No. ¿Todo en orden?